Bienvenidos a la unidad 2 del módulo 2 de Economía Ambiental. Hoy vamos a hablar sobre las herramientas de análisis para entender las formas en las que funciona la economía ambiental. Acerca del análisis económico del medio ambiente. Un problema fundamental para el análisis económico de los bienes ambientales es la ausencia de mercados explícitos para los mismos. El funcionamiento del libre mercado no considera las interacciones con el medio ambiente que no resultan de este modo adecuadamente valoradas en términos económicos. Así, las decisiones de los agentes económicos tanto en la producción como en el consumo no tienen en cuenta los costes ambientales y por ello el bienestar asociado a la economía de libre mercado no tiene el máximo posible. La actividad económica puede tener efectos relevantes sobre el medio natural y ambiental. Es algo comúnmente aceptado desde mediados del siglo pasado, denominándose a los mismos externalidades o efectos externos. La consecuencia principal de tales efectos externos es la asignación ineficiente de los recursos productivos en el sentido de que se podría obtener mayor bienestar social si estos efectos se produjesen en las cantidades socialmente deseables. El objetivo fundamental en esta temática es demostrar que el libre funcionamiento de la economía, como es el caso boliviano, conduce a una asignación ineficiente de recursos si existen externalidades y bienes públicos de naturaleza ambiental. Es importante reconocer los conceptos de derecho de propiedad y del mercado. El principal problema que tiene la economía para resolver los problemas ambientales está en que no es posible que el mercado funcione eficientemente si existen bienes que no son recogidos en las transacciones económicas. Antes de caracterizar estos impactos desde un punto de vista económico, es conveniente comenzar con una reflexión acerca de lo que es un mercado y por qué el mercado es una institución que resulta útil para aumentar el bienestar colectivo de la sociedad. El funcionamiento del mercado se puede visualizar como un proceso en el que se realiza una subasta continua de precios hasta que la oferta y la demanda se equilibran y el mercado se vacía. En el mercado se intercambian bienes y servicios por medio de una contraprestación monetaria, que sirve de medio de cambio y facilita las transacciones actuales y potenciales. Sin embargo, estas propiedades del funcionamiento del mercado como mecanismo de asignación de los recursos económicos no se cumplen en todos los casos posibles. Al incumplimiento se le denomina fallo de mercado. Esto es, el mercado falla en la obtención de una asignación eficiente de los recursos debido a que no se observan los supuestos de partida para el cumplimiento del primer teorema de la economía del bienestar. Estos supuestos son: los mercados deben ser completos, con una buena definición de los derechos de propiedad y los agentes pueden realizar libremente intercambios para toda transacción potencial o de contingencia. Los consumidores y productores se comportan de forma competitiva como precio aceptantes, realizando planes de optimización racionales que involucran máximos beneficios y mínimos costos. Los precios son conocidos por todos los agentes económicos, tanto empresas como consumidores. Los costos de transacción son nulos y la fijación de precios no supone el empleo de recursos. Por lo tanto, los fallos de mercado se producen fundamentalmente cuando la información no es completa o perfecta. Esto quiere decir cuando hay agentes que tienen más información que el resto de los participantes. Existe poder de monopolio en los agentes, es decir, un agente puede fijar precios y controlar la demanda. Por otro lado, cuando los mercados son incompletos porque los derechos de propiedad no están bien definidos para algunos bienes y servicios. La información
que tienen los agentes de los problemas ambientales no se puede calificar como perfecta, pues muchas veces los individuos son desconocedores de los efectos ambientales de las decisiones privadas de consumo y de producción. Por ejemplo, cuando decidimos comprar una pila o una batería, no estamos conscientes de las magnitudes y valores que va a generar el daño medioambiental la producción de estas baterías o pilas. Además, para muchos bienes ambientales como el aire, el agua, los ecosistemas o los paisajes, resulta difícil determinar el propietario de estos recursos y cuál es la definición exacta y el alcance de derecho de propiedad. En un sentido estricto, nadie puede adjudicarse ser el dueño, por ejemplo, del aire limpio o de la belleza del paisaje del Parque Carrasco, ya que como es un bien público, todos nos caracterizamos de alguna manera como poseedores de una pequeña parte, pero no cuantificable, de estos bienes, y mucho menos del valor económico monetario que significa. Así, para la mayoría de los bienes ambientales, los mercados no existen o no están bien definidos, dándose por ello un fallo de mercado que se debe a la ausencia de derechos de propiedad bien definidos. En un mercado perfecto, por ejemplo, si yo decido vender un bien que ha sido comprado a mi nombre y que claramente los demás participantes del mercado reconocen que me pertenece, va a ser fácil para mí poder demostrar que es mío y por lo tanto que lo puedo transferir a cambio de algo. Pero con los bienes ambientales no puede ocurrir esto, ya que nadie puede demostrar que es dueño del aire limpio, por ejemplo, para poder venderlo a otro participante. Un sistema de derechos de propiedad estaría bien definido si delimita los privilegios y obligaciones de los propietarios con respecto al uso de los recursos. Los derechos de propiedad son la estructura institucional fundamental para el funcionamiento de los mercados, puesto que estos no podrían existir si no hay un derecho bien definido sobre la cosa que se intercambia. Claro, esta es una obviedad, ya que nadie puede vender algo que no puede demostrar que le pertenece. El sistema de derechos en este sentido debe garantizar la asignación completa de todos los derechos que deben ser poseídos privada o colectivamente y conocerse y garantizarse con exactitud. La exclusividad de los costes y beneficios del uso de los recursos que han de ser soportados por el propietario directamente o mediante su venta. El sistema también debe garantizar la transferibilidad de los derechos de forma voluntaria. Además, debe garantizar también la seguridad y protección legal de los derechos ante posibles injerencias y amenazas de terceros. Ahora hablemos sobre el deterioro ambiental como una externalidad. Por ejemplo, cuando una fábrica contamina el aire, se genera un efecto externo en otros individuos de la sociedad que disfrutan del aire limpio. Por otro lado, cuando un grupo de personas visita un espacio natural, está experimentando satisfacción por el uso de un bien ambiental que pertenece a la sociedad en su conjunto. Es decir, que hay una contabilidad ambiental que no está siendo registrada en la contabilidad formal, en la contabilidad convencional. Por ejemplo, cuando compramos un producto, la empresa nos hace partícipes de cuánto le ha costado producirlo, cuánto es su margen de ganancia, y a esa relación nos la hacen conocer a través de su precio. Pero todos los costes de contaminación en los que ha incurrido el proceso de producción, comercialización, transporte hasta llegar al mercado no están contabilizados, por lo tanto no están siendo bien registrados y se están excluyendo estos costes del costo real, de lo que costaría, de lo que haya costado también al medio ambiente la producción de estos productos, bienes o servicios.
Las externalidades ambientales se definen como las interacciones que surgen entre consumidores y o productores en el uso de los bienes que proporciona el medio ambiente. Este es el caso concreto de, por ejemplo, si una empresa que está en un lecho del río, en su proceso productivo, de alguna manera contamina el río, y más abajo hay una asociación de pescadores que, producto de la contaminación producida de la empresa río arriba, empieza a pescar menos cantidad de la que usualmente pescaba, entonces hay una externalidad que surge de un actor económico río arriba y perjudica económicamente la de la asociación de pescadores, el actor económico río abajo. Esta variación en la contabilidad de uno y otro agente no está siendo contemplada en la contabilidad convencional de ninguno de los dos agentes. Por lo tanto, el perjuicio para el agente de abajo es una externalidad contable ambientalmente debido a la acción económica de un agente río arriba. Se trata, por tanto, las externalidades de un concepto útil para definir las relaciones entre productores y consumidores que no pasan por el mercado. Formalmente se dicen que existen externalidades cuando las funciones de producción y o de utilidad de los agentes económicos dependen de las decisiones tomadas por otros agentes sin que medie la contraprestación económica. Los bienes públicos ambientales. Los bienes públicos pueden ser puros e impuros. Los bienes públicos puros satisfacen dos características: la no exclusión, ya que no es posible o es muy costoso excluir a los agentes del consumo del bien, y b, la no rivalidad. El consumo de un bien por un individuo no disminuye la cantidad disponible para los demás, siendo posible el consumo simultáneo de un mismo bien por agentes distintos. En ejemplos más clásicos de economía podemos darnos cuenta de que existe la exclusión, incluso en bienes públicos, por ejemplo, en un parque. Si bien a un parque tenemos derecho de entrar todos, puede haber un cupo por temporada, es decir, 200 personas por día. Entonces, si somos el número 201, probablemente no nos dejen entrar, por lo tanto se está cumpliendo la exclusión. En el caso de los bienes ambientales, de la mayoría de estos, no es posible excluir. Por ejemplo, un aire limpio no se puede decir que va a durar hasta 200 personas y que la 201 ya no va a gozar de este bien ambiental. O por el otro lado, la rivalidad. En el caso de que todos los agentes económicos quieran gozar de un bien ambiental, no va a haber forma en la que estos deban competir por la cantidad específica del bien, sino que ésta va a estar disponible para todos los agentes económicos. Estas características distinguen claramente a los bienes públicos de los bienes privados, siendo fundamental la segunda, ya que al cumplirse hace indeseable la exclusión a través de precio, incluso si este fuera posible. Un bien público puede ser opcional si el individuo puede decidir la cantidad consumida, como es el caso de las emisiones de radio. Los bienes públicos en los que el individuo no puede autoexcluir se dice que no son opcionales, tales como la defensa y la seguridad. En esto se asume que todos los individuos de un país consumen la cantidad total proporcionada. Ejemplos de bienes públicos ambientales son el aire limpio, los mares, los lagos, la capa de ozono, los ecosistemas, la masa forestal y el clima. Para los bienes públicos impuros es posible excluir a algunos individuos del consumo, lo que se conoce como bienes de club.
O bien dicho consumo implica rivalidad, por ejemplo, el acceso a espacios naturales o a las playas, o incluso a la universidad pública. Si bien todos tienen derecho de entrar, va a poder haber alguna forma de exclusión, es decir, un examen de ingreso, como es el caso de la universidad pública. Se trata de bienes para los que pueden ser muy costosas pero deseables la exclusión, pero donde la rivalidad surge a partir de determinados niveles de congestión. Lo interesante del estudio de los bienes públicos y las externalidades es que en ambos casos surgen problemas para la consecución de una asignación eficiente de los recursos por medio del mercado. Es decir, el libre funcionamiento del mercado no garantiza la obtención del máximo bienestar colectivo en estos casos. Si existen externalidades, se pueden demostrar que el equilibrio competitivo es ineficiente en el sentido de Pareto, o como la repartición de bienes más socialmente justa. Cuando hablamos del fallo de mercado con efectos externos, consideremos una externalidad entre productores causada por emisiones contaminantes que determinan los niveles de calidad ambiental, por lo que por simplicidad podrían utilizarse estos conceptos indistintamente. Supongamos una empresa que fabrica papel que realiza vertidos a un río en una zona donde existe una empresa de acuicultura, como el ejemplo anteriormente expuesto. La empresa papelera también realiza emisiones al aire que no afectan a la empresa de acuicultura, pero que pueden tener repercusiones en otros agentes sociales, como los mismos consumidores de papel. La estructura de costos de la empresa papelera será la suma de los costos de producir el papel, más los costos de desechar la contaminación del río, más el costo por desechar la contaminación del aire. Esta sería su contabilidad real. Sin embargo, el costo de producción de la empresa acuícola será el costo de la producción de peces más el costo por sobrellevar la contaminación del río producida por la empresa papelera. El costo de oportunidad del consumidor será el costo de producción de cualquiera de los dos productos más el margen de utilidad, considerando que no hay competencia, más el costo por desechar contaminación al aire de la empresa papelera. Ha sido posible evidenciar que existen costos que no están claramente establecidos dentro de nuestras lógicas de mercado, pero que a partir de un análisis más profundo están presentes y es posible definir quién los está asumiendo de manera indirecta o directa. El problema de los bienes de uso común. Se trata de bienes utilizados por muchos individuos que comparten el derecho a su explotación o uso y en los que el acceso puede no estar restringido o regulado. Estos bienes pueden dar lugar a un tipo especial de externalidad en la producción, que conduce a una situación socialmente ineficiente en la cual no se maximizan los beneficios para la sociedad. Ejemplos de estos recursos comunales son los pastos para el ganado, por ejemplo, los lagos, los bancos de pesca, las aguas subterráneas y las vías públicas. Es importante distinguir estos recursos de los bienes libres o comúnmente globales, como la capa de ozono y el clima. Los recursos de propiedad común pertenecen a un grupo bien definido de individuos que han adquirido su derecho de uso sobre los mismos, mientras que los bienes libres son propiedad de un grupo indefinido de individuos, normalmente muy numeroso, a los que no se puede identificar con precisión. Para el primer tipo de bienes pueden existir normas que limiten el uso del bien comunal, mientras que para el segundo estas limitaciones son imposibles de definir al no existir el derecho de propiedad. Por tanto, en los recursos comunales los derechos a la propiedad están definidos,
pero los derechos al uso pueden estar o no definidos. El fallo del libre funcionamiento de las fuerzas del mercado para asignar estos recursos surge justamente por una definición inadecuada del derecho al uso normalmente establecido por la ausencia de limitación. Con esto llegamos al final de esta parte de la unidad 2 del módulo Economía Ambiental. Muchas gracias.